Nobel de la Paz y la barbarie iraní. Y para esto hay que entrar. Ustedes recuerdan que hemos hablado de la joven que fue golpeada hace un año hasta asesinarla por parte de la policía moral iraní por no traer bien puesto el trapo que se pone en la cabeza. Pero acaba de ocurrir lo mismo una vez más con esta chica. 16 añitos. 16 años, es una niña, por Dios. Armita Garawand. Pues resulta que, habíamos hablado antes, decía yo, de Mahsa Amini. Esta es Armita Garawand. Se supone que estaba en el metro y se desmayó, dice la agencia estatal iraní, debido a una bajada de tensión arterial. Pero los grupos dicen que fue golpeada al enfrentarse con las oficiales de la policía femenina por violar o infringir el estricto código de vestido de Irán. Las agentes de la policía la golpearon y esta niña, Armita Garawand, está en coma desde hace varias semanas ya. Y no se sabe qué va a hacer de su vida. Unos dicen que se lo merecía porque tiene que respetar las costumbres de su país. Yo no sé si sean respetables las costumbres de ese tipo, la verdad. La semana pasada, sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, criticó los comentarios de occidentales miserables como yo por intervencionistas. Mira, hijo, Nasser, chiquitín, si por mí fuera, haríamos otro tipo de intervencionismo, porque ustedes matan mujeres con demasiada frecuencia y demasiada alegría, y a las que no han matado las matan en vida, al obligarlas a seguir un código inventado hace 1400 años en el desierto, por un señor de la guerra del desierto. En este contexto, en este tremendo contexto, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi, el Premio Nobel de la Paz de 2023, y a ella es a la que quiero dedicarle un par de minutos, no mucho. El Comité Nobel dice que nació el 21 de abril de 1972 en Zanjan, Irán, o Zanjan, y residencia al momento de ser premiada, Irán. Motivación del premio. Siempre el Comité Nobel es muy escueto. Por su lucha en contra de la opresión de las mujeres en Irán y su pelea por promover los derechos humanos y la libertad para todos. Lo dejaron así. Vamos a conocer un poco más de lo que ha sido Narges Mohammadi, insisto que las pronunciaciones desafortunadamente no las tengo claras, no tuve tiempo, trato generalmente de revisarlas, ustedes lo saben, trato de pronunciar las cosas bien. Mohammadi ha promovido la desobediencia civil femenina masiva contra el hijab, el velo islámico, en Irán, y ha sido una crítica abierta del hijab y del programa de castidad de 2023. Este nuevo programa de castidad, del que ya hablábamos el otro día, que impusieron los legisladores iraníes precisamente al día siguiente de que se cumplía un año de la muerte de Mahsa Amini. Pero esta mujer, desde los 24 años, está en problemas. En mayo de 2016 fue sentenciada en Teherán a 16 años de cárcel por establecer y dirigir un movimiento de los derechos humanos que hace campaña por la abolición de la pena de muerte. Los países que más ejecutan gente en el mundo son China e Irán. Se le liberó en 2020 después de 4 años de cárcel y volvió a prisión en 2021. En mayo de 2021, el Tribunal Penal de Teherán la sentenció a 2,5 años de prisión, 80
latigazos, sí, en el siglo XXI te sentencian a latigazos y a 2 multas independientes separadas por cargos que incluían difundir propaganda en contra del sistema. Fíjate, a mí me encanta cómo los defensores de Irán y del Islam, aquí en Europa, no se dan cuenta de que si estuvieran en Irán, no duraban 2 días en la calle. Porque aquí pueden decir lo que quieran del sistema. Uno de los fundamentos del sistema es la libertad. Y los delitos de opinión que todavía mantiene la Constitución española, luchamos contra ellos, esto es evidente. Pero, y no hay pena de muerte desde que Franco dejó salir su último pútrido suspiro. 4 meses después recibió una citación para empezar a cumplir su condena, no respondió ya que consideraba que su condena era injusta, y el 16 de noviembre de 2021 fue arrestada en Karachi mientras asistía a una ceremonia conmemorativa de Ebrahim Ketabdar, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas a nivel nacional en 2019. Su arresto fue condenado como algo arbitrario por Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. En diciembre de 2022, durante las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, la BBC publicó un informe de Mohammadi detallando el maltrato y abuso sexual y físico de las mujeres detenidas en las cárceles de los sanguinarios ayatolás iraníes. En enero de 2023 logró sacar un informe de la prisión detallando la situación en la que se encuentran las mujeres en la prisión de Evin, incluida una lista de 58 prisioneras y los procesos de interrogación y torturas a las que se han visto sometidas. Es el régimen iraní en el que personajes de la calaña de Pablo Iglesias y de Julio Astillero tenían sus programas de televisión en la televisión oficial de los ayatolás que hacen esto. 57 de esas mujeres han pasado 8.350 días en total en confinamiento en solitario. 56 de esas mujeres están sentenciadas a 3.300 meses en total. El confinamiento solitario ha sido llamado también por Narges Mohammadi la tortura blanca, porque, y esto se sabe, y esto ha sido objeto de estudios psicológicos, sobre todo en los últimos años, el confinamiento solitario es brutal para la mente humana, para el bienestar cognitivo y conductual del ser humano, y el sufrimiento que comporta una prolongada prisión en solitario equivale a una tortura, y ella lo llama la tortura blanca. Está en la cárcel, otras están muertas, otras están en coma, y mientras tanto Irán está financiando a Hamás para que asesine civiles en Israel y provoque respuestas brutales de alguien que saben que es brutal, como Netanyahu, para matar civiles en Palestina. ¿Quién sigue blanqueando al gobierno de Irán porque es anti-yanqui? No es mejor que quienes asesinan a estas mujeres. Y que se haga la idea de ello de una vez.